Estela limpia el mostrador por enésima vez, un hábito adquirido con los años. Su pequeña cafetería, Morning Light, había abierto hacía 6 años en un tranquilo barrio de las afueras donde todo el mundo se conocía. El olor a café recién molido se mezclaba con el aroma a canela. Hoy preparaba una nueva tanda de bollos con una receta heredada de su abuela. El timbre sobre la puerta tintineó melodiosamente. Seamus, su marido, había venido a comer como casi todos los días desde hacía unos años. Normalmente se alegraba de esos encuentros, pero últimamente algo era diferente. Era como si estuviera aquí y no estuviera al mismo tiempo. «Hola, cariño». Seamus le dio un beso en la mejilla y ella percibió un aroma desconocido, algo floral. Definitivamente no era su colonia habitual. Para mí, como siempre, solo rápido, mucho trabajo que hacer. Estela empezó a preparar su sándwich favorito de roast beef. Con el rabillo del ojo se dio cuenta de que él estaba mirando el móvil, ocultando la pantalla de su vista. Siempre solía mostrarle memes divertidos o fotos del trabajo. ¿Hoy has mirado mucho?, preguntó colocando un sándwich en su plato. Una gota de salsa cayó sobre la superficie blanca como la nieve, y ella la limpió maquinalmente. Sí, han abierto una nueva cafetería en el centro. Hoy tendré que quedarme hasta tarde, habló sin apartar los ojos del teléfono. Estella conocía todas las cafeterías de su ciudad, le tenía tomado el pulso a la competencia. No había oído hablar de este nuevo establecimiento. La arruga del entrecejo se había hecho más profunda en el último año. Las canas de las sienes, que se negaba obstinadamente a pintarse, le hacían parecer un actor de cine. Seguía siendo un hombre atractivo en la cuarentena, y Estella a veces le lanzaba miradas femeninas interesadas. «¿Por qué no cenamos juntos? Cerraré pronto la cafetería», sugirió ella tendiéndole un vaso de americano. «Lo siento, cariño, esta noche ni hablar. Las inspecciones se van a retrasar», terminó su café de un trago. «Ya sabes cómo es, papeleo, escrituras, todo eso». ¿Lo sabía? Antes le gustaba hablar de su trabajo, las irregularidades que encontraba, los propietarios que intentaban sobornar, sus principios. Ahora todos los detalles de la jornada laboral se resumían en un seco «mucho trabajo». Apareció un nuevo cliente. Una mujer joven con un ordenador portátil instalada en una mesa junto a la ventana. Estella se distrajo con el pedido y, cuando se volvió, Seamus ya no estaba. Ni siquiera había metido su plato en el lavavajillas, aunque antes siempre lo metía él mismo. El día se alargó lentamente. Los clientes habituales se sustituían unos a otros. La señora Parker y su té verde, estudiantes universitarios en las inmediaciones, oficinistas en su pausa para comer. Estella trabajaba automáticamente, sonreía, preparaba café, ponía bollería recién hecha. Por la tarde, al cerrar la cafetería, se dio cuenta de que Seamus había olvidado un cheque de la tintorería. Era extraño. Siempre llevaba los trajes a la tintorería de enfrente y este cheque era de la otra punta de la ciudad. Estella dobló el cheque y se lo metió en el bolsillo, otro pequeño detalle en la rareza de los últimos meses. En casa, dejaba habitualmente la luz del pasillo encendida y una porción de la cena en el microondas. Se sentó en su sillón favorito con un libro, pero no conseguía concentrarse en el texto. Últimamente le ocurría cada vez más a menudo. Sus pensamientos estaban revueltos, aferrados a trivialidades. ¿Por qué había dejado de llevar su corbata azul favorita? ¿Por qué todos los fines de semana estaban ocupados con el trabajo? ¿Dónde había quedado la tradición de desayunar los sábados? El teléfono de Seamus en la mesilla de noche vibró. Un mensaje de alguien llamada Janice. «El papeleo está hecho. ¿Mañana a la misma hora?» Probablemente una nueva empleada. Solía hablar de sus colegas. Ahora lo descartaba como las mismas caras de siempre. El reloj marcaba casi medianoche cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. Seamus olía a alcohol y cansancio. «Lo siento, nena. La reunión se ha alargado.
murmuró mientras caminaba junto a ella hacia la ducha. Estella lo siguió con la mirada, observando una nueva costumbre. Ya no la besaba cuando llegaba a casa. El agua retumbó en el baño. Estella se levantó y fue a la cocina a calentar la cena que él no comería de todos modos. Era la misma noche de ayer y de anteayer. Solo que algo estaba cambiando sutilmente, como si alguien estuviera reordenando día a día los detalles de un cuadro familiar, y ella no conseguía averiguar qué pasaba. Fuera de la ventana lloviznaba, el tiempo típico de mediados de octubre. Estella estaba terminando de contar la recaudación cuando la señora Parker entró en la cafetería, empapada y excitada. ¿Puedes creer que vi a tu Seamus en el River Mall? No sabía que ahora estuviera mirando las tiendas, chistó la señora mayor mientras se acomodaba en su mesa favorita. Estella se quedó helada. El centro comercial estaba a 40 minutos de distancia, en dirección totalmente opuesta a la oficina de Seamus. Estella se encogió de hombros y puso una taza de té verde delante de su cliente. Algo se agitó desagradablemente en su interior. Su marido le había dicho ayer que iba a pasar todo el día en la otra punta de la ciudad. Sí, claro, con esa pelirroja probablemente también por negocios, la SRA. Parker enarcó las cejas significativamente. Tan joven, con el vestido rojo, se reían tan dulcemente en el escaparate de la joyería. Estella limpiaba mecánicamente el mostrador, intentando mantener una expresión indiferente. La pelirroja del vestido rojo, probablemente la misma Janice de los mensajes. Una reunión, entonces, en la joyería. Esa tarde sacó la guía telefónica de control de alimentos que Seamus se había dejado una vez en casa. Janice Gardner es la gerente de la oficina. Se unió al departamento hace 4 meses. Más o menos al mismo tiempo que Seamus empezó a quedarse hasta tarde. ¿Coincidencia? Durante el fin de semana, ella sugirió un viaje al River Mall. Ella había estado queriendo un cambio de vestuario por un tiempo. Seamus se puso nervioso por alguna razón. Dijo que estaba en reformas y que mejor fuera a otro centro comercial. ¿Renovaciones? Pero si la señora Parker había estado allí esta semana, Estella empezó a notar detalles que antes había pasado por alto. Colonia nueva, camisas nuevas que no recordaba haber comprado, las facturas de restaurantes en su chaqueta, demasiado caras para una comida informal. Una mañana encontró en el bolsillo de su pantalón una entrada de cine para una sesión nocturna, la misma noche en que supuestamente iba a visitar una nueva cafetería. Estella devolvió la entrada a su sitio y estuvo todo el día confundiendo los pedidos. En otra ocasión, cogió accidentalmente el teléfono de él en lugar del suyo, ya que eran del mismo modelo. Un mensaje apareció en la pantalla. «Te he echado de menos. ¿Nos vemos a las 6?» Estella se apresuró a guardar el teléfono sintiendo un escalofrío en su interior. Su cafetería no estaba lejos de la oficina de Seamus, y él solía venir a comer a menudo. Ahora esas visitas eran menos frecuentes. «Demasiado trabajo, nena», le decía, besándole la mejilla con un beso apresurado, casi formal. El miércoles decidió llevarle ella misma la comida, como sorpresa. Una joven pelirroja la recibió en recepción. «Seamus está a punto de salir», le dijo con una sonrisa ligeramente condescendiente. Janice. Aquella vaga amenaza tenía rostro. Aquella tarde Estella entró en el supermercado y los vio. Seamus y la pelirroja Janice eligiendo vino. Se escondió detrás de un estante, viéndolos reír mientras él se inclinaba hacia ella, explicándole algo sobre las variedades de uva. Ya le había hablado de vinos como aquel en los primeros años de su matrimonio, cuando eran jóvenes y estaban enamorados. Seamus llegó tarde a casa, oliendo a un perfume floral familiar, el mismo que ella había olido por primera vez hacía unas semanas. «Lo siento, amor. Revisión de emergencia», murmuró. La bolsa del supermercado contenía una botella de vino, el mismo vino que había elegido con Janice.
Estella se quedó despierta por la noche, escuchando la respiración constante de su marido. 15 años de matrimonio, 15 años de desayunos compartidos, paseos dominicales, planes y sueños compartidos. Ahora todo parecía inestable, poco fiable, a punto de desmoronarse por un movimiento descuidado. A la mañana siguiente se miró al espejo por primera vez en mucho tiempo. Arrugas en las comisuras de los ojos, canas claras en el pelo castaño, mirada cansada. ¿Cuántos años había dedicado a esta cafetería? ¿Cuánto tiempo había pasado cuidando de su marido, de su casa, de la comodidad de otros? La cafetería estaba desacostumbradamente silenciosa. Estella realizaba mecánicamente las tareas habituales: preparar café, poner pasteles, sonreír a los clientes. En su cabeza había retazos de frases, escenas vistas accidentalmente, llamadas sin contestar. Todo formaba una imagen que no quería ver. El teléfono vibró. Un mensaje de Shamus. Reunión importante esta noche, no lo esperes para cenar. Estela miró la pantalla y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor, sino algo parecido a una fría claridad. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Estella siempre había pensado que su casa era acogedora, la vieja mansión victoriana con paneles de madera y suelos chirriantes que habían comprado 10 años atrás. Ahora esas mismas paredes la oprimían y los sonidos familiares le parecían siniestros. El silencio entre ella y Shamus llenaba cada rincón, espeso y viscoso como la melaza. Se levantó temprano el sábado por la mañana. Shamus solía salir a correr a las 7. Estella le esperaba en la cocina con el desayuno y el café. Los sábados solían tener la costumbre de charlar tranquilamente con una taza de café. «Ah, ya te has levantado». Algo parecido a la irritación sonó en su voz. Sirvió café en una taza térmica sin mirar siquiera la mesa. «Siento llegar tarde. Reunión con los contratistas». ¿El sábado? Estella intentó hablar con calma. ¿No podemos al menos desayunar juntos? He hecho tus gofres favoritos. La próxima vez. Le besó la parte superior de la cabeza, apresuradamente, por costumbre, como besar a un perro cansado. La puerta se cerró de golpe, y Estella se quedó sola con los gofres enfriándose y la sensación de no ser deseada. Por la noche, volvió a intentarlo. Shamus estaba sentado en su despacho, metido en su portátil, aparentemente trabajando en unos informes. Estella le llevó el té y se sentó a su lado. «Tenemos que hablar», empezó. Shamus suspiró desafiante, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Sobre qué? Realmente tengo mucho trabajo que hacer. Sobre nosotros, sobre lo que está pasando, sobre por qué tú...» El teléfono de Shamus vibró y lo cogió con demasiada prisa. «Lo siento, llamada urgente», salió de la habitación y un momento después Estella le oyó reír en voz baja en el pasillo. Al día siguiente, cerró la cafetería temprano y preparó su cena favorita, trucha al horno con hierbas. Shamus llegó tarde, oliendo a vino. «No tengo hambre», espetó, sin mirar siquiera la mesa puesta. «Y de todos modos, ¿por qué no me dijiste que cocinarías? Comí con mis colegas». «¿Con Janice?» Las palabras salieron solas. Shamus se quedó helado a mitad de camino. «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes lo que quiero decir». Estela sintió que le temblaban las manos. «Te he visto en el supermercado, y en el centro comercial te vi en el centro comercial, y tus reuniones nocturnas...» «¿Me estás siguiendo?» Su voz se volvió dura. «Esto es paranoia de algún tipo. Janice es una colega mía, trabajamos juntas. Si no confías en mí...» «No sé en quién confiar», dijo Estela en voz baja. «Te has vuelto diferente. Nos hemos vuelto diferentes. ¿Qué nos ha pasado?» Shamus hizo un gesto irritado con la mano. «No nos ha pasado nada. Estás inventando problemas de la nada. He tenido un día duro. Me voy a la cama». Ella lo vio subir las escaleras. Un extraño, un hombre distante en el cuerpo de su marido.
La trucha se enfrió sobre la mesa como un mudo reproche a todos sus intentos de preservar lo que probablemente llevaba mucho tiempo muerto. Los días transcurrían con un ritmo extraño. Vivían en la misma casa, pero en realidades paralelas. Seamus salía temprano, volvía tarde. Estella había dejado de preparar cenas. Ahora se limitaba a dejar recipientes con comida en la nevera que él rara vez abría. Una mañana encontró su camisa en la lavadora con una mancha de carmín en el cuello. Era del mismo tono que había visto en Janice en la oficina. Estella lavó la camisa, la planchó y la colgó en el armario sin decir una palabra. El silencio se había convertido en su nuevo lenguaje. Ella guardó silencio cuando encontró recibos de restaurantes en la chaqueta de él. Él guardó silencio cuando ella le preguntó a qué hora le esperaba en casa. Guardaban silencio en los raros desayunos que tomaban juntos. Guardaban silencio tumbados juntos en la cama. Guardaban silencio sobre las cosas que estaban destruyendo su matrimonio desde dentro. En la cafetería, Estela empezó a notar las miradas compasivas de los clientes habituales. Al parecer, los rumores en su pequeña ciudad se propagaban más rápido de lo que ella pensaba. La señora Parker ya no mencionaba a Seamus, pero cada vez dejaba una propina generosa y se quedaba más tiempo del habitual, como si no quisiera dejarla sola. Por las tardes, Estela se sentaba en su dormitorio a repasar viejas fotografías. Aquí estaba con Seamus el día de su boda, jóvenes, felices, seguros de su futuro. En la inauguración de la cafetería, él la rodeaba por los hombros, orgulloso de su éxito. ¿Cuándo cambió todo? ¿En qué momento dejaron de ser las personas de las fotos? El viernes, lo intentó por última vez. Esperó a que él llegara a casa del trabajo y simplemente le dijo: «Sé lo tuyo con Janice, hablemos de ello». Seamus la miró como si la viera por primera vez. Luego su rostro se cerró, se puso rígido. «No tengo nada que discutir. Te estás inventando cosas que no existen. Y de todos modos, estoy cansado de tus sospechas y recriminaciones. Quizá el problema seas tú, que estás obsesionada con tu cafetería y has olvidado lo que significa ser una esposa». Estella sintió que algo en su interior finalmente se quebraba. Se levantó en silencio y salió de la habitación. Aquella noche durmió en el dormitorio de invitados y por la mañana encontró una nota de Seamus. «Me he ido a trabajar este fin de semana. Vuelve el domingo». Sentada en la casa vacía, Estela pensó por primera vez que a veces el silencio podía ser más fuerte que cualquier palabra, y que tal vez había llegado el momento de romper ese silencio, pero no de la forma que Seamus esperaba. Janice Gardner siempre había pensado que se merecía algo mejor. A los 32 años ya había cambiado 4 veces de trabajo, sin quedarse nunca más de un año. Su puesto de jefa de oficina en el Servicio de Inspección Alimentaria no era más que otro escalón, no el más exitoso, pero temporal. En su primer día de trabajo, se encontró con Seamus Harmon en el pasillo. Él había esparcido papeles y ella le había ayudado a recogerlos. Una situación trivial, pero algo en su torpe sonrisa le llamó la atención. Quizá el contraste entre su cargo oficial y su confusión juvenil. En una semana ya sabía todo lo que sus colegas tenían que saber de él. Casado desde hace 15 años, su mujer regenta una cafetería, no tiene hijos, vive en una casa vieja en las afueras, conduce un Volvo de 3 años, acepta sobornos, no a menudo ni mucho, pero los acepta, sobre todo de pequeños comensales que no quieren lidiar con la burocracia. Janice creció en un parque de caravanas, con una madre que cambiaba de hombre como de guante. Se graduó en la universidad con una beca, trabajando a tiempo parcial como camarera por la noche. Quizá por eso el olor a café barato de la cafetería de su madre aún le producía náuseas, como la imagen de la mujer Dion que encarnaba la esposa de Seamus, con sus almuerzos caseros y su delantal floreado. Seducir a Seamus era ridículamente fácil. Un par de faldas cortas, un toque desenfadado al entregar los papeles, una sonrisa comprensiva cuando se quejaba de la rutina de la vida matrimonial.
Janice conocía a ese tipo de hombres, exteriormente correctos, pero interiormente débiles. Solo necesitaban demostrar que aún podían ser deseables. Su primer almuerzo había sido espontáneo. Ella le había pedido ayuda para organizar un nuevo sistema de archivo. En una cafetería a 2 manzanas de la oficina, lejos de miradas indiscretas, Shamus hablaba de trabajo y ella escuchaba con un interés que ni siquiera tenía que fingir. Realmente quería saberlo todo sobre el funcionamiento interno de la sala de control. Aquella noche era la primera vez que mentía a su mujer por llegar tarde al trabajo. Janice había visto su mensaje por encima del hombro. Un escueto «Llego tarde, no me esperes» levantada. Sintió una extraña satisfacción, no por el hecho de la aventura, sino por lo fácil que habían resultado las cosas. Al cabo de un mes, los compañeros empezaron a cuchichear a sus espaldas. A Janice no le importaba. Hacía tiempo que había aprendido a sacar partido de los cotilleos, que pensaran que se acostaba con sus jefes por un ascenso. La realidad era más complicada. Ella no quería un ascenso profesional, quería información. Cada vez que Shamus le hablaba de otra inspección, ella tomaba notas mentales. ¿Quién paga? ¿Cuánto? ¿Para qué? ¿Qué establecimientos estaban bajo protección tácita? ¿Cuáles pasaban desapercibidos? Esta información podía ser una gran baza, si no contra el propio Shamus, sí contra sus superiores. Un día, la mujer de Shamus entró en la oficina para llevarle el almuerzo. Janice se colocó deliberadamente detrás del mostrador de recepción, saboreando el momento. Stella Harmon era exactamente como se la había imaginado. Suave, hogareña, con esa molesta aura de cariño a su alrededor. Janice sintió su superioridad casi físicamente. «Shamus está a punto de salir», dijo entonces, conteniendo a duras penas una sonrisa triunfal. En realidad estaba en su despacho, pero ¿a quién le importaba? Stella se marchó, dejando el recipiente del almuerzo sobre la encimera. Janice lo tiró a la papelera sin abrirlo. Una relación con un hombre casado no entraba en sus planes, al menos no por mucho tiempo. Pero había algo atractivo en la forma en que Shamus la miraba, como si fuera un soplo de aire fresco en su predecible vida. Se permitió saborear aquella atención, sabiendo que podía acabar con todo en cualquier momento. Una anciana los vio en el centro comercial. Janice la reconoció como clienta habitual de la cafetería de Stella. Que así fuera, que todo el mundo lo supiera, que esa mujer con una vida normal sintiera lo que era ser humillada. Shamus empezó a hacerle regalos baratos pero simbólicos. Un frasco de perfume, una bufanda, entradas para el cine. Ella los aceptaba con la misma facilidad con la que aceptaba sus miradas de admiración. Nunca usaba perfume, un aroma demasiado simple para su gusto. A veces, sentada en un restaurante caro frente a Shamus, Janice pensaba en su madre, en cómo adulaba a los hombres, en cómo intentaba mantenerlos con comidas caseras y camisas lavadas. No, ella no es así, sabe lo que vale. Y si ese precio se mide en las vidas rotas de otras personas, pues que así sea. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Janice ya sabía lo que se iba a poner para la fiesta de empresa. Sabía que Stella también iba a venir, como esposa de uno de los inspectores jefe. Se había comprado un vestido rojo a propósito, brillante, llamativo, nada que ver con los modestos atuendos de esta ama de casa cafetera. Quizá había llegado el momento de demostrar a todo el mundo quién era la verdadera dueña del puesto. Después de todo, pensó Janice, sirviendo vino en copas en una oficina vacía, algunas de las lecciones de la vida están destinadas a ser brutales. Ella había aprendido la suya hace mucho tiempo, en la cocina de la caravana, viendo cómo otro tío se alejaba de su madre. Que Stella Harmon aprendiera también la suya ahora. Los viejos álbumes de fotos olían a polvo y a recuerdos. Stella los sacó del armario por primera vez en años. Antes no había habido motivo para revisar el pasado.
En la primera página estaba ella con su vestido de graduación de la universidad donde estudiaba economía y administración. Al lado, una entrada desgastada del concierto en el que ella y Shamus se habían conocido. Aquella noche aparecía ante sus ojos como si estuviera viva. Un pequeño bar de jazz en el centro de la ciudad, música en directo, luces tenues. Ella fue con sus amigas, él vino solo. Se sentó detrás de la barra mirando de vez en cuando al escenario. Entre canción y canción, chocaron accidentalmente a la entrada del lavabo. Ella salía, él entraba. Él se disculpó, ella se rió. Media hora más tarde estaban hablando, ajenos a la hora. Shamus acababa de empezar a trabajar en el servicio de control. Un joven especialista con ambición y principios. Le contó que quería poner orden en el sistema de restauración de la ciudad, lo importante que era que la gente pudiera comer alimentos seguros. Estella escuchaba, fascinada no tanto por sus palabras como por la pasión con la que hablaba de su trabajo. La siguiente foto era de su primera cita en el parque de atracciones. Shamus insistió, quería verla a ella de verdad, no a la chica adecuada de buena familia. Montaron en la noria, comieron algodón de azúcar y ella chilló de miedo en la montaña rusa, aferrándose a su brazo. Por la noche, él la acompañó a casa y se despidió de ella con un beso torpe. Sus labios eran dulces como una manzana caramelizada. Estella pasó página. Su primera Navidad juntos. Entonces, trabajaba en un banco y soñaba con tener su propio negocio. Shamus le había regalado una cafetera profesional. No era la más cara, pero su sueldo no habría dado para más. Siempre dijiste que querías abrir una cafetería, dijo entonces. Empieza poco a poco. Le propuso matrimonio un año después, no en un restaurante ni con una puesta de sol de fondo, sino en su pequeño piso. Estaban preparando la cena, ella estaba cortando verduras y él se arrodilló de repente en medio de la cocina. El anillo era sencillo, de oro con una piedra pequeña, pero para ella valía más que todos los diamantes del mundo. La boda fue modesta, solo amigos íntimos y familiares. Estella sonrió al ver la foto en la que se daban de comer tarta. Shamus le había untado crema en la nariz y la había besado durante largo rato antes de que los invitados empezaran a chocar las copas. Durante los primeros años vivieron en un piso de alquiler, ahorrando para comprar una casa propia. Shamus hacía turnos extra, ella seguía trabajando en el banco. Los fines de semana iban a ver casas en venta, grandes y pequeñas, nuevas y antiguas. Cuando vieron esta mansión victoriana, ambos supieron que era su hogar. Aquí están, mudándose, con cajas por todas partes, sin apenas muebles, pero felices. Shamus dijo entonces, ¿te imaginas a nuestros hijos correteando por estos pasillos? Lo de los niños no sucedió. Primero no era el momento, luego no funcionó, y después, de alguna manera, se acostumbraron a estar solos juntos. Estella sacó una foto de la inauguración de la cafetería. Shamus la había apoyado en su decisión de dejar el banco, a pesar de que eso significó unos años duros. La había ayudado con las reformas, a elegir el equipo, a idear el nombre. Morning Light, porque por las mañanas el sol inundaba la sala a través de los grandes ventanales. El primer año fue difícil. Pocos clientes, las deudas de los préstamos eran asfixiantes. Shamus venía todos los días, compraba un café y un bocadillo, aunque podría haberlos conseguido gratis. Creo en ti, decía. Saldrás de esta. En la página 10 del álbum está su viaje a la costa hace 5 años, sus últimas vacaciones juntos. Caminaron por la playa, comieron marisco en pequeños restaurantes, hicieron planes para el futuro. Shamus habló de un ascenso, ella de ampliar la cafetería. Estella pasó el dedo por la foto en la que aparecían en el muelle, bronceados, sonrientes, enamorados. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? ¿Después de su ascenso? ¿O antes, cuando el trabajo pasó a ser más importante que la familia?
cuando las cenas se convirtieron en un trámite y las conversaciones en un intercambio de frases rutinarias. La última fotografía de ellos juntos fue tomada hace un año, en la fiesta de cumpleaños de un amigo común. Están uno al lado del otro, pero hay distancia entre ellos. Seamus mira hacia otro lado, ella intenta sonreír. Dos personas que una vez fueron una, ahora convertidas en educados extraños. Estela cerró el álbum. Estaba oscureciendo fuera de la ventana y la casa estaba en silencio. Seamus volvía a llegar tarde al trabajo. Se levantó, a punto de volver a colocar los álbumes en el armario, pero se detuvo. La entrada de su primer concierto se había caído del álbum, amarillenta y con la fecha apenas legible. Siempre dijiste que querías abrir una cafetería, empezar poco a poco. Sus palabras resonaron en mi mente. Bueno, tal vez era hora de empezar algo más, como una nueva vida. Sin él. El armario de su dormitorio siempre estaba dividido por una frontera tácita, las cosas de él a la izquierda, las de ella a la derecha. Estella estaba revisando mecánicamente las camisas de su marido, preparándolas para la tintorería, cuando un cheque doblado cayó del bolsillo de su chaqueta. El restaurante Laurel era uno de los establecimientos más caros de la ciudad. Hacía 15 días, cuando Seamus había estado supuestamente de inspección en las afueras. Dobló lentamente el cheque y lo guardó en una caja que ya contenía varios hallazgos similares. Entradas de cine, facturas de restaurantes, un recibo de una joyería. Las pequeñas pistas de su doble vida se iban sumando hasta formar un mosaico que ya no podía ignorar. En el baño, mientras ordenaba un cesto de ropa sucia, Estela encontró un rastro de pintalabios en el cuello de su camisa blanca, del mismo tono que Janice. Sacó su teléfono y tomó una foto de la mancha, añadiendo la imagen a su creciente colección de pruebas. Aquella noche, mientras Seamus se duchaba, miró su teléfono. La mayoría de los mensajes habían sido borrados, pero aún había marcas en su calendario. Reunión con D, comida con un cliente, revisión de documentos. Todo en días en los que había dicho que trabajaba hasta tarde. En la cafetería, Estela empezó a llevar un diario en el que anotaba las horas de sus llamadas y las incoherencias en sus explicaciones sobre la jornada laboral. Seamus dijo que estaba visitando una nueva cafetería en el norte de la ciudad, y la señora Parker lo vio en un centro comercial del sur. Se retrasó supuestamente por un papeleo urgente, y al día siguiente, nadie en la oficina se enteró de la urgencia. Una mañana encontró en su cartera una tarjeta de visita del Hotel Marigold, un pequeño hotel del distrito financiero. En el reverso estaba escrito el número de habitación y la fecha, dentro de 2 días. Estella guardó la tarjeta con cuidado. Las facturas de las tarjetas de crédito mostraban un extraño patrón. Cenas en restaurantes donde supuestamente hacía cheques, compras en tiendas de ropa femenina, reservas de hotel. Copió metódicamente cada documento y lo guardó en una carpeta aparte de su ordenador. En la oficina de control, donde a veces se dejaba caer con el almuerzo para su marido, Estela empezó a fijarse en los detalles, el silencio del personal ante su aparición, el modo en que la recepcionista apartaba la mirada, el modo en que Janice pasaba ostentosamente con una taza de café, su capuchino favorito, que solo Estella solía preparar. El lugar de trabajo de Seamus conocía todos sus hábitos, a qué hora llegaba, cuándo almorzaba, qué lugares consultaba. Estella empezó a preguntar con cautela a los propietarios de otras cafeterías dónde y cuándo se realizaban las inspecciones, quién las llevaba a cabo. Poco a poco se fue perfilando una pauta de sus movimientos que a menudo no coincidía con lo que él le contaba en casa. En su coche, donde ella se había sentado una vez para recuperar unos documentos olvidados, él olía a un perfume familiar. Era el mismo aroma que ella había percibido en su bufanda hacía una semana. En la guantera había un recibo de una floristería,
rosas compradas el día en que él supuestamente había estado en una reunión fuera de la ciudad. Recopilando información, Estella se sentía extrañamente tranquila. Cada nueva prueba era como un guijarro en un mosaico que aclaraba cada vez más el panorama. No montó una escena, no hizo berrinches, se limitó a documentar metódicamente cada mentira, cada discrepancia. El pendrive con copias de documentos, fotos y notas se convirtió en su diario de la traición. Estella lo guardaba en una caja fuerte de la cafetería, donde Seamus nunca miraba. También había copias impresas de los correos electrónicos que había conseguido recuperar del ordenador del trabajo de Seamus, mensajes breves a Janice, organización de reuniones, indicios tentativos de su relación. Una noche, buscando en la papelera de su despacho, encontró una nota hecha jirones. Pegó los trozos y leyó: «Nos vemos como siempre. Te echo de menos. D». Había aprendido a reconocer la letra de Janice, los ángulos agudos de las letras, las líneas ligeramente inclinadas hacia la derecha. En el diario de Seamus había notas extrañas, números inexplicables, iniciales, símbolos extraños. Estella empezó a fotografiar cada página, tratando de encontrar un patrón. Poco a poco se dio cuenta de que eran las cantidades que Seamus cobraba como soborno a los establecimientos que inspeccionaba. Otro secreto de su doble vida. Dejó de cocinarle sus platos favoritos, de preguntarle por el trabajo, de esperarle por las tardes. Ahora toda su atención se centraba en recopilar información. Cada cheque, cada mensaje de texto, cada rastro de pintalabios en su cuello. Todo estaba documentado y guardado. Faltaban 15 días para la fiesta de empresa de Navidad. Estella sabía que Janice estaría allí. Había visto la lista de invitados en el correo de su marido. Se compró un vestido nuevo, elegante y sobrio, todo lo contrario de los llamativos atuendos de la amante de su marido. Las pruebas que había reunido eran como un arma cargada. Aún no sabía cuándo ni cómo las utilizaría, pero su sola presencia le daba confianza. Por primera vez en mucho tiempo, Estella se sintió dueña de la situación. Que piensen que no sabe nada, que pensaran que era una ingenua ama de casa. Pronto todo cambiaría. Estella empezó a darse cuenta de lo fácil que le resultaba ser una esposa cariñosa. Todas las mañanas le preparaba el desayuno a Seamus, le daba un beso en la mejilla antes de que se fuera a trabajar, le preguntaba por sus planes para el día, todo como de costumbre, solo que ahora ella comparaba mentalmente cada palabra que él decía con la información que había recopilado, observando las incoherencias. En la cafetería, se había acostumbrado a echar un vistazo a las redes sociales de Janice durante la pausa entre clientes. Las imágenes contaban más que las palabras. Aquí había una bufanda nueva, igual que la que había visto en el recibo de la tienda entre las cosas de Seamus. Aquí había una mesa en un restaurante con una copa de vino, el mismo restaurante donde su marido supuestamente había hecho la cuenta. Ahora veía sus excusas de otra manera. Cuando Seamus dijo que se quedaría hasta tarde debido a una inspección no programada, Estella se limitó a asentir y desearle un buen día. Y entonces comprobó la geolocalización de su teléfono. Efectivamente, estaba en el mismo Hotel Marigold. Un día se dirigió a propósito a la oficina de su marido para encontrarse Baggio con Janice. Estaba sentada en su escritorio, hablando ostentosamente por teléfono. Llevaba el mismo vestido rojo que Estella había visto en el recibo de la boutique. Janice ni siquiera intentó ocultar una sonrisa triunfal. «Cariño, ¿querías algo?» Seamus pareció alarmado al ver a su mujer en el despacho. «Acabo de traer tu tarta favorita», sonrió Estella. «Creí que habías dicho que hoy era una reunión importante». Él se relajó visiblemente, al parecer decidiendo que ella realmente no sospechaba nada. Por las noches, cuando Seamus llegaba a casa, olía a perfume de otra persona. Estella había aprendido a no arrugar la nariz cuando él la abrazaba.
En lugar de eso, añadía mentalmente ese hecho a su colección de pistas. En momentos así, pensó en cómo Janice debía sentirse ganadora. El fin de semana, ella había sugerido una barbacoa para sus compañeros de trabajo. Seamus se puso nervioso, empezó a poner excusas. Estela no insistió, solo quería ver su reacción. Me pregunto, pensó, si tenía miedo de que Janice se delatara o de que él se delatara a sí mismo. Sus desayunos juntos se convirtieron en teatro de un solo actor. Estella hablaba de la cafetería, de planes para el fin de semana, de nuevas recetas. Seamus asentía, contestaba algo, pero sus pensamientos estaban claramente lejos. Ella había aprendido a encontrar divertido adivinar lo que él estaba pensando realmente. Los vio juntos en el supermercado, Seamus y Janice eligiendo vino. Estela siguió comprando en silencio, manteniendo una distancia prudencial. Era curioso cómo intentaban parecer despreocupados, pero no dejaban de mirar a su alrededor. Cuando Seamus dijo que iba a una conferencia en una ciudad vecina, Estela le deseó buen viaje. Sabía que no había ninguna conferencia. Janice había colgado en internet una foto de unas entradas para un concierto en la misma ciudad. Me pregunto, pensó Estela, ¿realmente creen que nadie se da cuenta de nada? Las visitas de la señora Parker a la cafetería se habían hecho más frecuentes. Era evidente que la anciana quería decir algo, pero no se atrevía. Estella la invitaba a pasteles recién hechos y mantenía una conversación sobre el tiempo, fingiendo no darse cuenta de las miradas de simpatía. Seamus empezó a traer regalos a casa, flores, caramelos, una vez incluso una pulsera. Estella los aceptó agradecida, observando para sus adentros cómo le corroía la culpa. La pulsera, por cierto, era de la misma colección que el colgante que había visto alrededor del cuello de Janice. Por la noche, tumbada junto a su marido, escuchaba su respiración y pensaba en lo extraña que era la vida. Habían dormido en la misma cama, vivido en la misma casa, pero ahora había un abismo entre ellos, lleno de mentiras. Y lo asombroso era lo fácil que había aprendido a vivir con ese conocimiento. Faltaba una semana para la fiesta de empresa de Navidad. Estela se dio cuenta de que Seamus y Janice se habían vuelto más cautelosos, menos reuniones, menos comidas juntos, menos correspondencia. Al parecer, temían exponerse en público. Estella les dejó creer que su conspiración funcionaba. La víspera de la fiesta de empresa, Seamus le preguntó qué vestido se pondría. Estela le mostró un sencillo vestido negro, elegante y discreto. Seamus se relajó visiblemente, al parecer convencido de que su mujer no iba a llamar la atención. Si supiera lo equivocado que estaba. La fiesta de empresa se celebró en el restaurante Astoria, una antigua mansión reconvertida en establecimiento de alta cocina. Estella se ajustó los pendientes frente al espejo del vestíbulo. El vestido negro realzaba su figura, pero parecía lo bastante conservador para la esposa de un funcionario. Seamus estaba nervioso. Ella podía verle consultando su teléfono de vez en cuando. El vestíbulo ya estaba abarrotado de empleados y sus familias. Estella saludó con la cabeza a sus conocidos y entabló conversación, observando a Janice con el rabillo del ojo. Ella llegó más tarde, con espectacular media hora de retraso. Su vestido rojo le sentaba como un guante, su profundo escote llamaba la atención. Era como si hubiera elegido deliberadamente un atuendo exactamente opuesto al discreto estilo de Estela. La primera hora transcurrió en silencio. Seamus permaneció cerca de su esposa, interpretando el papel de padre de familia modelo. Janice estaba sentada a unas mesas de distancia y de vez en cuando les dirigía una mirada deliberadamente indiferente. Estela se dio cuenta de que intercambiaban mensajes cortos y ambos pensaron que lo hacían discretamente. Tras los platos principales, comenzó el baile. Seamus invitó a su mujer al primer baile, una tradición que no podía rechazar. Estella notaba lo tenso que estaba su cuerpo, cómo evitaba mirarla a los ojos. Por el rabillo del ojo, vio que Janice los observaba, bebiendo champán.
Te traeré vino, dijo Shamus después del baile. Shamus no regresó, y ella lo vio hablando con Janice en un rincón de la sala. Ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. Estela terminó tranquilamente su vino mientras observaba la escena. Todo ocurrió cuando ella volvía del aseo de señoras. Fue como si Janice hubiera estado esperando ese momento a propósito. Salió de detrás de una columna con un vaso de vino tinto en la mano. «Oh, señora Harmon», su voz resumaba falsa cortesía. «¿Cómo está esta noche?» Estela quiso pasar de largo, pero Janice le cerró el paso. Olía a alcohol y a perfume caro, el mismo perfume que Estela había olido tantas veces en las camisas de su marido. «¿Sabes?», continuó Janice un poco más alto, llamando la atención de los demás. «Siempre me he preguntado cómo Shamus podía vivir con semejante ama de casa». La gente a su alrededor empezó a girarse. Estela permaneció en silencio, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Se dio cuenta de que Shamus estaba de pie a un lado, fingiendo no darse cuenta de lo que ocurría. «Pobrecito», dijo Janice cada vez más alto, disfrutando claramente del momento. «¿Crees que realmente se queda hasta tarde en el trabajo? ¿O eres tan ingenua como para creerte todas sus excusas?» Estela trató de esquivarla, pero Janice la agarró por el pelo, inesperadamente grosera para un acto social. «No te vayas, cariño. Vamos a contarle a todo el mundo cómo le preparas las cenas mientras él...» No terminó la frase, sino que le echó el vino en la cara a Estela. El vino tinto corrió por su vestido negro. Se hizo el silencio en la sala. Alguien jadeó. Alguien empezó a grabar con su teléfono. Shamus se quedó quieto, de espaldas a la ventana. «La próxima vez», siseó Janice, acercándose al oído de Estela, «prepara la cena para otra persona. Tu marido prefiere mi compañía». Estela sacó lentamente un pañuelo y se secó la cara. Las manos no le temblaban. Miró a Janice, una mirada larga y apreciativa que la hizo estremecerse ligeramente. Luego desvió la mirada hacia su marido, que seguía de pie, de espaldas a ella, fingiendo estar absorto en el paisaje que había al otro lado de la ventana. «Gracias por lo de esta noche», dijo con calma, mirando directamente a Janice a los ojos. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, despacio, con la espalda perfectamente recta. Sintió las miradas, oyó los susurros, pero siguió caminando. En el taxi de camino a casa, no lloró. En su lugar sacó el teléfono y abrió la carpeta con las pruebas que había recogido. Tomó algunas notas y añadió la fecha del incidente de hoy. Janice y Shamus pensaban que era su triunfo. Lo que no sabían era que acababan de proporcionarle el último elemento necesario para iniciar su propio juego. En casa, Estela colgó cuidadosamente el vestido estropeado de los hombros. Mañana lo llevaría a la tintorería, no porque fuera a volver a ponérselo, sino porque cada mancha sería un recordatorio de lo que había ocurrido hoy y de lo que vendría después. Shamus volvió pasada la medianoche. Ella le oía colarse en el dormitorio, intentando no hacer ruido. Estella yacía en la oscuridad con los ojos abiertos, planeando sus próximos pasos. Ahora tenía todo lo que necesitaba: pruebas, motivos y, lo que era más importante, una idea cabal de a quién se enfrentaba. Por la mañana se levantó como de costumbre, preparó café y se dispuso a trabajar. Shamus evitó mirarla a los ojos, murmurando algo sobre asuntos urgentes. Ella le sonrió al despedirse, la misma sonrisa que había utilizado para ocultar su conocimiento de su aventura durante los últimos meses, solo que ahora había acero en esa sonrisa. En la cafetería, lo primero que hizo fue sacar el pendrive con la suciedad. Era hora de pasar a la acción. ¿Janice quería humillarla en público? Bueno, pronto aprendería que algunos tipos de humillación podían ser mucho más devastadores que un vaso de vino en la cara. Estella pasó la mañana siguiente a la fiesta de empresa, analizando metódicamente la información que había recopilado. Docenas de archivos se abrieron en la pantalla del ordenador de la trastienda de la cafetería. Fotos de documentos,
capturas de pantalla de correspondencia, grabaciones de conversaciones. Los ordenó en carpetas como las piezas de un complejo rompecabezas. Entre los papeles de Shamus, encontró un diagrama del funcionamiento de la sala de control. Los pequeños cafés y restaurantes pagaban el favor de los inspectores, no demasiado para pasar desapercibidos, pero sí lo suficiente para mantener el sistema en funcionamiento durante años. Shamus llevaba los registros en un cuaderno cifrado que había aprendido a leer. En su cuaderno creó una nueva hoja de cálculo. La primera columna eran los nombres de los establecimientos, la segunda las fechas de las inspecciones, la tercera las cantidades de los sobornos. El panorama era interesante. Algunos restaurantes pagaban regularmente, otros solo durante las inspecciones. También los había que se negaban a pagar, los cerraban con diversos pretextos. Uno de los clientes habituales de la cafetería trabajaba en la fiscalía. Estella recordaba todas sus costumbres: café expreso doble sin azúcar, galletas de avena, un periódico para desayunar. A menudo se quejaba de la corrupción en los servicios municipales, pero nunca tenía pruebas suficientes para una investigación seria. En su pausa para comer, buscó en las redes sociales de Yanis. Ya había colgado fotos de la fiesta de empresa, feliz, con un vestido rojo y una copa de champán. Estella guardó las fotos, ya que podrían resultarle útiles más tarde cuando llegara el momento de explicar sus motivos. Aquella tarde, después de cerrar la cafetería, se sentó a trazar un plan. Lo primero era hacer copias de todos los documentos, una para la fiscalía, otra para Hacienda y otra para la dirección del departamento. Cada uno obtendría exactamente toda la información que necesitara para iniciar la investigación. En la lista de contactos de Shamus encontró los nombres de altos funcionarios que también estaban implicados en la trama. Algunos habían acudido a su cafetería. Recordó sus conversaciones, las frases sueltas por descuido que ahora cobraban un nuevo significado. Al día siguiente, Estella empezó a recoger testimonios de los propietarios de cafeterías y restaurantes. No hizo preguntas directas, sino que se limitó a escuchar sus quejas sobre las inspecciones, los constantes regaños y las insinuaciones de los inspectores. Algunos le hablaron de pagos extraoficiales ellos mismos, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada en un dictáfono. En Internet encontró noticias antiguas sobre establecimientos cerrados. Hizo una lista de los que podían guardar rencor al servicio de control. Algunos propietarios quebraron, otros abandonaron la ciudad. Sus historias podrían formar parte de una investigación más amplia. Yanis también había dejado un rastro. Llevaba un registro de recibos extra en un cuaderno aparte, copias de las páginas que Estella había encontrado en el teléfono de su marido. La jefa de la oficina resultó ser algo más que una simple amante. Era un eslabón importante en la cadena de corrupción. Al final de la semana, el plan estaba listo. Estella dividió la información en 3 partes. La primera, documentos oficiales y pruebas de sobornos, iría a la fiscalía. La segunda, datos sobre ingresos no declarados y falsas auditorías, a la agencia tributaria. La tercera, información personal sobre Shamus y Yanis, se quedaría con ella como seguro. Ha pensado en cada paso. La carta anónima a la fiscalía llegaría primero, enviada por mensajero desde fuera de la ciudad. Una semana después, la agencia tributaria recibiría su paquete de documentos, en el que se detallaba la trama de evasión fiscal. Y luego, cuando comenzara la investigación oficial, entregaría el resto de las pruebas. Shamus no sospechaba nada. Volvió a su rutina habitual: salir temprano, llegar tarde, evitar hablar de la fiesta de empresa. Estella siguió actuando, continuando con los desayunos y sonriendo cuando se encontraban. El viernes encargó un nuevo teléfono y una tarjeta SIM a nombre de otra persona. Sabía que a algunos de ellos les encantaría leer un artículo sobre la corrupción en la sala de control de la ciudad. En su calendario, Estela marcó las fechas de los principales acontecimientos.
Dentro de 15 días, el servicio de control tenía programada una reunión con la dirección del departamento. El momento perfecto para un primer golpe, cuando todos estarían reunidos y no podrían coordinar sus versiones de lo que estaba ocurriendo. Por la tarde, se sentó en una cafetería vacía, mirando los papeles que tenía delante. En algún lugar de la ciudad, Seamus y Janice probablemente estaban celebrando su victoria, pensando que la habían humillado, que la habían puesto en su lugar. No sabían que en ese mismo momento ella estaba firmando su sentencia profesional y personal. El teléfono sonó en el escritorio. Seamus informaba de que llegaría tarde al trabajo. Estella contestó con un breve «de acuerdo» y volvió a sus papeles. Se había acabado el tiempo de la palabrería. Había llegado el momento de pasar a la acción. El sobre con los documentos estaba en el buzón de la oficina principal de control desde primera hora de la mañana. Estella había elegido el momento del cambio de turno de los guardias para echarlo discretamente en el buzón. Se trataba de un sobre A4 blanco, sin remitente, simplemente etiquetado como «Personalmente a R.D. Morrison, jefe de control, confidencial». La cafetería estaba inusualmente concurrida esta mañana. Estaba preparando café, charlando con los clientes, limpiando las mesas, lo normal. Nadie habría sospechado que era el momento en que se abría en el despacho de Morrison un sobre que contenía pruebas de una trama de corrupción de años. El primer indicio de que la carta había llegado a su destino llegó a la hora de comer. Seamus llamó para decir que llegaría tarde. Una reunión urgente con sus jefes. Había tensión en su voz. Estella le deseó un buen día y volvió al trabajo, imaginando mentalmente el tumulto que se había formado en la oficina de control. Por la tarde, la secretaria de la oficina de control entró en la cafetería, donde solía tomarse un capuchino. ¿Te lo puedes creer?, susurró, inclinándose sobre el mostrador. Esta mañana ha llegado una carta y Morrison está sacudiendo a todo el mundo, exigiendo documentos de los últimos 3 años, comprobando todos los informes. Estela negó con la cabeza, comprensiva, y añadió un poco más de canela al capuchino de su secretaria. Le gustaba más dulce. Probablemente otra auditoría, sugirió con indiferencia. La secretaria negó con la cabeza. No, algo serio. Nunca había visto al jefe tan furioso. En casa, Seamus apareció en la oscuridad. Estaba pálido y distraído, ni siquiera había tocado la cena. Estella notó que le temblaban las manos mientras se servía un whisky, su tercer vaso de la noche. ¿Un día duro?, le preguntó comprensiva. Él se limitó a hacer un gesto con la mano y se retiró a su despacho. A la mañana siguiente, comenzaron las inspecciones en la oficina. Estella se había enterado por la misma secretaria. Había venido corriendo a por su capuchino y no pudo resistirse a las últimas noticias. Una comisión de la central, susurró. Están requisando todos los documentos, revisando los ordenadores. Janice no se había presentado a trabajar ese día. Había cogido la baja por enfermedad. Estella lo había visto en el chat de trabajo de la sala de control, al que accedió a través del antiguo teléfono de su marido. Inteligente, pensó, sirviendo café en tazas. Las ratas siempre son las primeras en huir de un barco que se hunde. Al final de la semana, los rumores se habían extendido por toda la ciudad. Los dueños de restaurantes murmuraban sobre inspecciones sorpresa, pero ya no de la inspección local, sino del gobierno federal. Algunos hablaban de documentos que habían encontrado, otros de conversaciones grabadas. Estella escuchaba en silencio, limpiando el mostrador y sirviendo café. El viernes, Seamus no vino a pasar la noche. Envió un mensaje de texto. Trabajando en papeleo, no me esperes despierta. Estella sabía que en realidad estaba en casa de Janice. Su teléfono estaba localizado en un mapa cerca de su piso. Probablemente estaban tratando de averiguar cómo salir de la situación, sin darse cuenta de que esto era solo el principio. El sábado por la mañana envió un segundo sobre, esta vez a Hacienda.
Un informe cuidadosamente redactado de ingresos no declarados, copias de pagos no oficiales, planes de cobro en efectivo. En el plazo de una semana, esta bomba también explotaría, añadiéndose a los problemas de Hacienda. En la edición del domingo del periódico local había un pequeño artículo sobre la inspección del Servicio de Control de la ciudad. Aún no había detalles, solo una constatación. Estella recortó la nota y la añadió a su carpeta para el historial. Shamus llegó al trabajo el lunes con un traje arrugado. Estella le echó un vistazo mientras corría hacia la cafetería a por un expreso, evitando sus ojos. En su rostro se dibujaban sombras profundas y sus manos temblaban ligeramente. ¿Va todo bien?, le preguntó con auténtica preocupación en la voz. Murmuró algo inaudible y se alejó a toda prisa. El miércoles, el número de inspectores del departamento se había duplicado. Ahora ocupaban una planta entera, revisando metódicamente los documentos de los últimos 5 años. Estella lo sabía por las conversaciones de los visitantes. La cafetería se había convertido en una especie de centro de información para los cotilleos locales. El jueves vio a Janice saliendo del edificio administrativo con una caja de efectos personales. No estaba despedida, solo suspendida de momento para una revisión. Pero incluso desde lejos, era obvio que su confianza había disminuido. Nada de vestido rojo, estricto traje gris y maquillaje mínimo. El viernes por la tarde, al cerrar la cafetería, Estella hizo una lista de las cosas que aún quedaban por hacer. La siguiente etapa sería publicar en la prensa. Ya tenía en mente a un periodista de un periódico regional, conocido por sus investigaciones contra la corrupción. Era el momento de dar el siguiente paso. Shamus llegó a casa a medianoche, borracho y deprimido. Todo se está desmoronando, murmuró mientras se desplomaba en su sillón. Estella lo cubrió con un plaid y se quedó dormida en la habitación de invitados. Mañana empezaría un nuevo día y ella necesitaba mantenerse concentrada. Después de todo, esto no era más que el principio de su plan. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Shamus cogió el teléfono sin mirar la pantalla y se quedó helado al oír la voz de Janice. Estella lo vio salir al balcón y cerrar la puerta tras de sí. Incluso a través del cristal podía verle gesticular nervioso. Durante el desayuno apenas tocó la comida. Estella le vio releer el mismo mensaje, frunciendo cada vez más el ceño. ¿Ocurre algo?, preguntó, rellenándole el café. Shamus dio un respingo y se apresuró a guardar el teléfono. No, solo cosas del trabajo. Algo extraño ocurría en el departamento y todos en la cafetería hablaban de ello. La junta exigía cada vez más documentos, entrevistaba a los empleados, comprobaba las cintas de vigilancia. Janice llevaba una semana sin ir a la oficina. Su mesa estaba vacía, con carpetas pulcramente dobladas. Después de comer, el colega de Shamus, Peter Donovan, entró en la cafetería. ¿Te lo puedes creer?, dijo mirando a su alrededor. Alguien ha entregado a la comisión las actas de todas las reuniones informales. Hay fechas, cantidades, nombres. Estella sacudió la cabeza con simpatía, observando lo pálido que se había puesto Peter. Por la noche, Shamus intentó llamar a Janice. Estella pudo oír cómo marcaba el número de su despacho una y otra vez. Ella no contestó. Más tarde encontró su página en las redes sociales. La cuenta había sido eliminada. Era como si Janice Gardner nunca hubiera existido. Al día siguiente intentó reunirse con ella en su casa. Estella lo sabía gracias al rastreador instalado en su teléfono. Janice no salió. El conserje dijo que se había mudado hacía 2 días sin dejar nueva dirección. En la cafetería se hablaba cada vez más de detenciones pendientes. Algunos habían oído hablar de una investigación importante, otros de testimonios de antiguos empleados. Shamus iba de casa a la oficina, intentando averiguar de dónde venían las filtraciones. El viernes por la tarde estaba al límite.
Estella le observaba mientras revisaba documentos antiguos, borraba mensajes, limpiaba correos electrónicos. «Cariño, pareces un poco ansioso», le dijo, trayéndole el té. Él se crispó, desparramando los papeles. «Estoy bien, solo trabajo». El sábado por la mañana llegó un mensaje de Janice. Un escueto: «Tenemos que hablar». Seamus salió de casa sin siquiera desayunar. Regresó 3 horas después, perdido y con los ojos enrojecidos. Estella lo oyó de pie bajo la ducha durante largo rato, como si intentara quitarse algo invisible. En el trabajo le llamaron para ver a su jefe. Volvió de allí con la cara gris. «Lo saben», murmuró, sirviéndose un whisky. Alguien les entregó todo el papeleo, todos los malditos registros de 5 años. Estella le puso en silencio un plato de cena delante, que él ni siquiera notó. Janice apareció el lunes. Estella la vio salir de la oficina del fiscal. Un traje estricto, una carpeta con documentos, una mirada decidida. Estaba claro, había decidido salvarse delatando a los demás. Seamus se enteró a última hora de la tarde. Su teléfono no paraba de sonar. Los compañeros se avisaban unos a otros, intentando ponerse de acuerdo en una versión unificada de los hechos. Pero era demasiado tarde. Janice ya había declarado, respaldada por documentos. El martes no fue a trabajar. Llamó para decir que estaba enfermo. Se pasó todo el día en su despacho, tecleando algo en el ordenador, hablando por teléfono en un susurro. Estella oía fragmentos de frases. «Necesito desaparecer, cubrir mis huellas, hacer arreglos con las personas adecuadas». Por la noche llegó un mensaje de Janice, el último. «Lo siento, pero no puedo arriesgar mi libertad, ya lo sabes». Seamus se quedó largo rato mirando el teléfono y luego borró lentamente toda su correspondencia. El miércoles apareció un artículo en el periódico local sobre la corrupción en el servicio de control, sin nombres, pero con indicios que todos los implicados entendían. Seamus arrugó el papel antes de terminar. Las manos le temblaban cada vez más. Al final de la semana, apenas había dormido. Se paseaba por la casa como un animal cazado, estremeciéndose ante cada llamada telefónica. Intentó ponerse en contacto con Janice a través de conocidos comunes, pero no tuvo suerte. Ella parecía desvanecerse en el aire, dejándole a él solo con todo. El viernes por la noche habló por fin con Estella sobre el tema. «Creo que se acabó», le dijo, mirando al vacío. «Alguien filtró toda la información. Janice, ella...» No terminó la frase, pero Estella ya lo entendía. Las ratas huían de la nave y Janice parecía ser la más rápida de todas. El lunes por la mañana el edificio de control estaba acordonado. Personas con trajes ajustados entraron en los despachos, sellaron los ordenadores, sacaron cajas de documentos. Estella observaba desde la ventana de la cafetería, limpiando metódicamente las tazas. Seamus llamó sobre las 10. «Esta noche no vuelvo a casa», dijo ensordecedoramente. «Me llaman para interrogarme». Estella le deseó suerte y se dio cuenta de cómo le había cambiado la voz. Ya no tenía la seguridad en sí mismo de siempre, solo le quedaba el cansancio. A la hora de comer entró en la cafetería uno de los investigadores, un hombre alto de mirada atenta. Pidió un americano y, como por casualidad, preguntó cuánto tiempo llevaba Estella casada con Seamus. Ella respondió con calma, sin entrar en detalles. El investigador dejó una tarjeta de visita, por si quiere hablar. A última hora de la tarde, se supo que Janice había hecho una declaración completa. Habló del sistema de sobornos, de los informes falsificados, de las reuniones secretas con dueños de restaurantes. Nombres, fechas, cantidades. Su testimonio fue corroborado por documentos, los mismos documentos que ella había guardado con tanto cuidado. Al día siguiente registraron el despacho de Seamus. Estella se enteró por la recepcionista, que vino corriendo a por su capuchino habitual. «Lo han revuelto todo»,
susurró, mirando a su alrededor. Incluso han revisado los zócalos. ¿Y el tuyo? Estella se encogió de hombros. No había visto a su marido desde ayer por la mañana. El miércoles los periódicos publicaron los primeros detalles de la investigación, sin nombres, pero con detalles pintorescos de una trama de corrupción de larga duración. El artículo se refería a una empleada controladora que aportó pruebas clave. Janice estaba cooperando activamente con la investigación. Shamus llegó a casa a altas horas de la noche, desplomado, con un traje arrugado. Entró en silencio en el estudio y sacó un whisky. Ella me lo contó todo, dijo al fin. Cada reunión, cada conversación. Tenía copias de todos los documentos. Estella escuchó sin interrumpir. El jueves comenzaron las detenciones. Se llevaron a 2 colegas de Shamus directamente de la oficina. A él aún no lo habían tocado. Al parecer, la investigación estaba reuniendo pruebas adicionales. O, como susurraban en los pasillos de la oficina, estaban esperando a que hablara. A Janice, mientras tanto, se le concedió la condición de testigo. Su testimonio constituyó la base de la acusación. No solo habló de los sobornos, sino también de la relación personal, cómo había utilizado su intimidad con Shamus para acceder a información, cómo había copiado documentos, cómo había reunido trapos sucios. El viernes, Estella se encontró por casualidad con Janice en el supermercado. Parecía tranquila, sin rastro de su reciente pánico. Al ver a Estella, asintió casi afablemente. A veces hay que elegir entre la lealtad y la libertad. Yo elegí la libertad. Durante el fin de semana, Shamus intentó ponerse en contacto con Janice, llamándola, enviándole mensajes de texto e incluso yendo a su casa. Ella no respondió. Su abogado le transmitió, a través de conocidos comunes, que cualquier intento de contacto sería visto como una presión sobre la testigo. El lunes, los investigadores citaron a Shamus para otra entrevista. Regresó 6 horas después, destrozado y devastado. Ella les proporcionó cintas de nuestras conversaciones, dijo, mirando al vacío. Todo este tiempo, ella ha estado grabando cada reunión. El martes llegó la citación. Shamus ya estaba citado como sospechoso. Estella lo observó recoger sus papeles, tratando de encontrar algo en su defensa. Pero Janice era más prudente. La investigación tenía todas las pruebas. El miércoles, los sospechosos se habían reducido a 5 personas. Shamus era una de ellas. Los investigadores repasaron metódicamente cada transacción, cada contacto, cada reunión. Janice siguió declarando, añadiendo más y más detalles. El jueves intentó conseguir un abogado, pero tras escuchar la historia, solo negó con la cabeza. Las pruebas eran demasiado graves. Su colega ha documentado todo con mucho cuidado, dijo con delicadeza. Me temo que es inútil negarlo. El viernes estaba claro que el desenlace estaba cerca. Los investigadores habían terminado de interrogar a los testigos y reunido todos los documentos necesarios. Janice firmó la declaración final, consolidando su condición de testigo estrella de la acusación. Por la noche, Shamus se sentó en su despacho a revisar viejas fotografías. Una de ellas los mostraba a él y a Janice sonriendo en algún evento corporativo. «¿Sabes?», dijo, sin volverse hacia Estela. «Nunca pensé que fuera capaz de algo así». Estela permaneció en silencio. Sabía que lo mejor estaba por llegar. El lunes apareció un sobre blanco en la mesa de Shamus. Una orden de despido, unas secas líneas de despido por pérdida de confianza. 15 años de trabajo apiñados en una sola hoja de papel con un sello borroso al pie. Le dieron 1 hora para marcharse. Estella observó desde la ventana de la cafetería cómo abandonaba el edificio con una caja de cartón llena de objetos personales. Un marco de fotos, una taza, algunos papeles, sorprendentemente poco para un hombre que había pasado aquí la mayor parte de su vida. Janice había dimitido el día anterior, por voluntad propia,
Su mesa ya había sido ocupada por un nuevo empleado, un joven con gafas que organizaba diligentemente las carpetas en cajones. Nadie en la oficina mencionó su nombre, como si nunca hubiera trabajado aquí. Por la noche, sonó el timbre en su casa. Un investigador se plantó en la puerta, el mismo que había acudido a la cafetería. «Señor Harmon, tiene que venir con nosotros», dijo con calma. Sheamus ni siquiera se molestó en cambiarse la camisa de casa, cogió en silencio su chaqueta y salió. Los primeros artículos con nombres aparecieron en los periódicos. «Gran escándalo de corrupción en el servicio de control», gritaban los titulares. La foto de Sheamus no era la mejor. Salía de la fiscalía tapándose la cara con una carpeta de documentos. Janice llamó el miércoles, no a Sheamus, sino a la redacción del periódico local. Dio una gran entrevista sobre la corrupción en el servicio de control, sobre su papel como denunciante, sobre cómo no podía callar más. Se guardó para sí su aventura con su jefe casado. El jueves, Estella la vio por casualidad en el aeropuerto, recogiendo especias para una cafetería cercana. Janice estaba en el mostrador de facturación con 2 grandes maletas, un billete de ida, una nueva vida en otra ciudad, lejos del escándalo. Sheamus volvió a casa después de 3 días de interrogatorio. Se sentó en una silla sin quitarse los zapatos, con la mirada fija en un punto durante largo rato. «Ha pensado en todo», dijo al fin, «cada paso, cada prueba, y yo la creí». El viernes vinieron a describir la propiedad, para asegurar posibles demandas. Un hombre seco con traje gris enumeró metódicamente muebles, electrodomésticos, joyas. Estella mostró tranquilamente las escrituras a la cafetería. Su negocio estaba limpio. El fin de semana todos los periódicos estaban llenos de detalles del escándalo. Los periodistas desenterraron viejos casos, encontraron a los dueños de los restaurantes afectados. Algunos recordaban la historia de hace 10 años, el primer caso de corrupción en el servicio de control, silenciado por falta de pruebas. El domingo, Sheamus ordenó por fin una caja de cosas de la oficina. Fotos antiguas, certificados, cartas de recomendación, todo fue a parar a la papelera. Era como si intentara borrar su antigua vida como si fuera un archivo basura de su ordenador. Janice envió un último mensaje, un breve adiós desde un número desconocido. Estella vio cómo su marido releía las 7 cartas varias veces, como si tratara de encontrarles un significado oculto. El martes comenzó el juicio. La vista preliminar, la lectura de los cargos, las mociones de los abogados. Sheamus se sentó erguido, mirando fijamente hacia adelante mientras se leía el testimonio de Janice. Cada palabra que decía daba en el blanco. El miércoles llamaron de Hacienda para comprobar las cuentas personales y las declaraciones de los últimos años. Estella presentó la documentación de la cafetería. Todo estaba en orden. Su negocio estaba separado de las maquinaciones de su marido. El jueves no había rastro del antiguo Sheamus. Había desaparecido la seguridad en sí mismo, la ironía habitual. Pasó horas sentado en su despacho, revisando papeles, tratando de encontrar una forma de defenderse. Pero Janice había sido coherente. No le había dejado ninguna oportunidad. El viernes llegó la notificación oficial. Estaba dado de baja en el registro profesional. No más trabajo en el gobierno, no más puestos de supervisión. Esa noche habló con Estela por primera vez. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo, mirando la oscuridad fuera de la ventana. «Realmente amaba mi trabajo. Creía que estaba haciendo algo importante. Y entonces, las cosas entraron en una especie de espiral. El sábado se enteraron de que Janice había aceptado un trabajo en otra ciudad, en una empresa privada de auditoría, una nueva vida, un nuevo comienzo, sin consecuencias, sin escándalos, sin la sombra del pasado. El domingo todo había terminado. Sheamus había perdido su trabajo, su reputación, su futuro.
Janice había empezado una nueva vida en algún lugar lejano, y Estela siguió haciendo café, sonriendo a sus clientes y planeando sus próximos pasos. Tras una semana de duros interrogatorios y vistas judiciales, Seamus empezó a cambiar. Estela notó este cambio con la observación profesional de una camarera, acostumbrada a adivinar el estado de ánimo de sus clientes por los más mínimos detalles. Se volvió más suave, más atento. Empezó a fijarse en las pequeñas cosas que había ignorado durante años. Ahora se levantaba antes que ella y preparaba el desayuno, inepta pero diligentemente. Tostadas quemadas, café demasiado fuerte. Ella lo aceptaba todo con una sonrisa educada, como quien acepta un regalo inapropiado de un desconocido. ¿Recuerdas nuestro primer desayuno en esta casa?, preguntó una mañana colocando torpemente los platos. Comimos pizza directamente de la caja sentados en el suelo. Estella lo recordaba. También se acordaba de él besando a Janice en el aparcamiento del restaurante, pensando que nadie podía verlos. Él venía más a menudo a la cafetería. Se sentaba junto a la ventana, leía el periódico durante horas o simplemente la observaba trabajar. A veces intentaba hablar del pasado, de cómo soñaban con abrir este local juntos. Estella asentía cortésmente mientras seguía limpiando las tazas. Una tarde le trajo a casa sus peonías favoritas, las mismas de su boda. «Fui un idiota», dijo tendiéndole las flores. «Empecemos de nuevo». Estella puso las flores en un jarrón y se retiró a su dormitorio sin contestar. Durante toda la noche le oyó deambular por la casa, incapaz de encontrar un lugar al que ir. El viernes le propuso cenar en un restaurante, el mismo en el que celebraban la inauguración de una cafetería. «Tenemos que hablar», le dijo. Estella estuvo de acuerdo, realmente necesitaba hablar. Sacó de la caja fuerte una carpeta con los papeles del divorcio. Él habló mucho durante la cena, de cómo había perdido el rumbo, de cómo se había perdido a sí mismo, de cómo Janice lo había manipulado, de cómo acababa de darse cuenta de que siempre había amado solo a Estela. Ella escuchó en silencio, observando para sus adentros lo fácil que le resultaba interpretar el papel del pecador arrepentido. «Puedo arreglarlo», dijo él, intentando cogerle la mano por encima de la mesa. «Lo superaremos juntos, como antes». Estella colocó cuidadosamente los papeles frente a él. «No, Seamus, ya no juntos». Él había intentado discutir el sábado, hablando de 15 años de matrimonio, de cómo un error no debería deshacerlo todo. ¿Error? Estela intervino. «Me humillaste durante años, me has mentido, me has engañado, permitiendo que tu amante me insultara en público. Eso no es un error, es una elección». El domingo había cambiado de táctica. Empezó a hablar de sus problemas legales, de cómo necesitaba su apoyo. «Solo tú puedes ayudarme», le dijo. Estella lo miró y pensó que incluso ahora solo pensaba en sí mismo. El lunes llegaron los papeles del juicio. La vista preliminar estaba prevista para el mes que viene. Seamus se revolvió por la casa, tratando de encontrar apoyo. «Somos una familia», repetía una y otra vez. «Una familia tiene que permanecer unida». «¿Familia?», intervino Estela sin apartar los ojos del libro de contabilidad. «¿Dónde estaba esa familia cuando te acostabas con Janice, cuando me mentías todos los días, cuando te quedaste mirando cómo me humillaba en la empresa?» El miércoles hizo un último intento. Trajo a casa viejos álbumes de fotos. Intentó recordarle los momentos felices de sus vidas. Estella miraba las fotos con una extraña sensación de distanciamiento, como si fueran historias de otras personas que alguna vez había leído. «He cambiado», decía. «Me he dado cuenta de mis errores». Estella negó con la cabeza. «No, Seamus, no has cambiado. Solo te asustaste de estar solo. Hay una diferencia». El jueves envió el papeleo a su abogado. La división de la propiedad, los asuntos financieros, todo estaba claro. La cafetería seguiría siendo suya, la casa tendría que ser vendida.
Un intercambio justo. No puedes hacer eso, dijo cuando vio los papeles, después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Estella lo miró realmente atenta por primera vez en mucho tiempo. Sí puedo, Shamus, y lo hago. Para el fin de semana, empezaba a darse cuenta de que iba en serio. Dejó de hablar de reconciliación, empezó a buscar piso, empacó lentamente, como esperando que cambiara de opinión. ¿Sabes qué es lo más triste?, Estella dijo, viéndolo poner libros en cajas. Ni siquiera ahora te das cuenta de que esto no es por Janice, se trata de ti, se trata de en quién te has convertido. El domingo se mudó a un piso de alquiler cerca del centro. Dejó las llaves en la mesa de la cocina y una nota. Aún te quiero. Estella tiró la nota sin releerla. 15 años terminaron tan mundanamente como habían empezado, con una taza de café y el periódico de la mañana. Estella siempre había sabido que el Morning Light era solo el principio. La pequeña cafetería que había sido testigo de tantas conversaciones, encuentros y despedidas había cumplido su función. Ahora era el momento de seguir adelante. Se había encontrado rápidamente un comprador, una pareja joven, tan entusiasta como lo habían sido ella y Shamus. Estella les dio una vuelta por la cafetería, les habló de los clientes habituales, compartió con ellos los secretos del trabajo con los proveedores. Lo único que no mencionó fue cuántos secretos guardaban esas paredes. El dinero de la venta de la cafetería y una parte de la venta de la casa le permitieron cumplir un sueño largamente acariciado. En un barrio en desarrollo al otro lado de la ciudad encontró un espacio, una antigua bodega con bóvedas de ladrillo y el ambiente de la vieja Europa. La reforma duró 3 meses. Estella eligió personalmente cada detalle, desde el color de las paredes hasta la forma de las copas. El restaurante de vinos New Chapter debía ser todo lo contrario de una cafetería acogedora y hogareña. Nada de cortinas bonitas ni estampados florales, elegancia estricta, luces tenues, estanterías de vino hasta el techo. Se había enterado de lo de Shamus por los periódicos. El tribunal lo había condenado a libertad condicional y a una fuerte multa. La última vez que lo había visto, caminaba por la calle, envejecido y desplomado, con un maletín raído en las manos. Había aceptado un trabajo como asesor para una pequeña empresa, ahora sin autoridad para firmar documentos. Janice también había intentado ponerse en contacto con ella, enviándole una larga carta de disculpas y explicaciones. Estella la borró sin leerla. Algunos puentes es mejor quemarlos hasta los cimientos, sin dejar cenizas. El día que abrió el restaurante era lluvioso. Estella estaba en la entrada saludando a los primeros clientes, con un estricto vestido negro, un nuevo corte de pelo y una sonrisa confiada. Ninguno de los visitantes conocía su historia, y eso estaba bien. El restaurante no tardó en encontrar su público. Cenas de negocios, citas románticas, reuniones de amigos, cada velada traía nuevas caras y nuevas historias. Estella aprendió a entender de vinos tan bien como un sommelier profesional y creó una carta de vinos única que atraía a entendidos de toda la ciudad. A veces, antiguos clientes de la cafetería se dejaban caer por allí para ver su nueva creación, la SRA. Parker casi lloró al ver cómo había cambiado su chica. «Has cambiado», dijo. Estella asintió con la cabeza. Efectivamente, había cambiado. El viernes por la noche, al cerrar el restaurante, subió a la pequeña terraza de la azotea. La ciudad se extendía ante ella en un mar de luces. En algún lugar estaba su antigua cafetería, la casa que ella y Shamus compartían, la oficina de control. Ahora todo le parecía lejano e irreal, como una vieja película de la que recordaba fragmentos. Su nueva vida no se parecía en nada a lo que había imaginado. No había drama ni amargura, solo una tranquila confianza y una clara comprensión de lo que quería. La traición y humillación de Shamus a manos de Janice había sido un catalizador para el cambio, no una tragedia.
El sábado recibió una carta del agente inmobiliario. Había encontrado el piso con el que había soñado. Espacioso, con vistas al río y una gran cocina. Un lugar donde empezar de nuevo, sin los fantasmas del pasado. El domingo se encontró con el amanecer en la misma terraza. El sol rosado se elevaba lentamente sobre la ciudad, tiñendo de dorado los tejados. Un nuevo día, un nuevo capítulo, una nueva vida, y esta vez ella misma escribiría su historia.